Buenas noches para todos y buenos días para quienes ya están en la madrugada. Un saludo a todas las personas que nos escuchan en América Latina, Europa y cualquier otro lugar del mundo. Bienvenidos y agradecemos que nos acompañen en un episodio más. Bienvenidos a este canal de YouTube dedicado al descanso y a combatir el insomnio, llamado Sueños de Alejandría. Para el episodio de hoy, haremos un fantástico viaje por las ciudades del mundo antiguo, por aquellos lugares que marcaron el pasado y que hoy en día permanecen en la memoria de la humanidad, e incluso han sobrevivido a la inclemencia del tiempo. Así que iniciaremos este viaje nocturno con los jardines colgantes de Babilonia. Hace más de 2500 años, en las tierras cálidas de Mesopotamia, existió una ciudad famosa por sus murallas, sus templos y su gran poder. Esa ciudad era Babilonia. En aquella época gobernaba el rey Nabucodonosor II, uno de los monarcas más poderosos del mundo antiguo. Bajo su reinado, Babilonia se convirtió en una ciudad impresionante, llena de palacios, templos y grandes puertas decoradas con ladrillos azules. Pero entre todas las maravillas de la ciudad, una historia destaca por su belleza y su misterio. La historia de los jardines colgantes de Babilonia. Cuenta la tradición que el rey Nabucodonosor II mandó construir estos jardines para su esposa, una reina proveniente de tierras montañosas llamada Amitis de Media. La reina había crecido rodeada de montañas verdes, árboles altos y ríos frescos. Cuando llegó a Babilonia, encontró una ciudad poderosa, pero también muy distinta a su tierra. El paisaje era plano, el sol era fuerte y el desierto se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El rey, al notar la nostalgia de la reina, decidió crear algo extraordinario. Mandó construir jardines elevados que imitaran las montañas de su hogar. Así comenzaron a levantarse grandes terrazas de piedra, una sobre otra, formando niveles que ascendían hacia el cielo. Sobre cada terraza se colocó tierra fértil, y en esa tierra comenzaron a crecer árboles, arbustos y flores. Desde lejos, los jardines parecían una colina verde que se levantaba sobre los muros del palacio. Pero lo más sorprendente era el agua, porque en medio del clima seco de Mesopotamia, mantener aquellos jardines vivos requería una solución ingeniosa. Los ingenieros de Babilonia crearon sistemas para elevar el agua desde el cercano río Éufrates. Mediante mecanismos y canales ocultos, el agua subía hasta las terrazas superiores. Desde allí descendía lentamente, alimentando las plantas y formando pequeñas cascadas. Imaginemos ahora aquellos jardines en una noche tranquila. El aire del desierto se vuelve más fresco. Las estrellas brillan sobre las murallas de Babilonia. En las terrazas, los árboles se mueven suavemente con la brisa. El agua cae lentamente entre las piedras, y las lámparas del palacio iluminan los senderos entre las plantas. En medio de la ciudad más poderosa de su tiempo, existía un pequeño paisaje de montañas verdes, un lugar de calma, un lugar de descanso, un lugar creado, según la tradición, por amor. Con el paso de los siglos, Babilonia cambió. Los imperios se sucedieron, las murallas se deterioraron y los jardines desaparecieron con el tiempo. Hoy, los historiadores aún discuten si los jardines colgantes existieron exactamente como los describen las antiguas crónicas, o si su historia fue embellecida por viajeros y escritores. Pero el recuerdo de aquella maravilla sigue vivo. Durante siglos fueron considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo, un símbolo de la capacidad humana para transformar el paisaje y crear belleza incluso en medio del desierto. Y aunque los jardines ya no existan, su historia continúa flotando en la memoria del mundo antiguo.
como un sueño verde que alguna vez se elevó sobre las arenas de Babilonia. Hoy tenemos un capítulo especial, el capítulo donde escucharemos completa la historia de la biblioteca que inspiró este podcast. Para esta noche iremos a la famosa Biblioteca de Alejandría. Empecemos. Hace más de 2000 años, en la costa del mar Mediterráneo, existió una ciudad que soñó con reunir todo el conocimiento del mundo en un solo lugar. Esa ciudad se llamaba Alejandría, en Egipto. La ciudad fue fundada en el año 331 a.C. por Alejandro Magno, quien imaginó un gran puerto donde se encontraran culturas de distintos lugares. Tras su muerte, Egipto fue gobernado por Ptolomeo I Sóter, quien comenzó a construir un proyecto extraordinario, una gran biblioteca que guardara los saberes de todos los pueblos conocidos. Así nació la famosa Biblioteca de Alejandría. Imaginemos aquella ciudad en una noche tranquila. El mar se mueve suavemente y en la distancia una enorme torre ilumina el horizonte. El Faro de Alejandría, una de las maravillas del mundo antiguo. Su luz guiaba a los barcos que llegaban desde Grecia, Persia, Fenicia y muchas otras regiones. Muchos de esos barcos traían algo muy valioso: rollos de papiro con libros y manuscritos. Cuando llegaban al puerto, los escribas de la ciudad copiaban cuidadosamente esos textos. Una copia quedaba guardada en la biblioteca y la otra se devolvía a su dueño. Con el paso de los años, la biblioteca creció de manera impresionante. Se dice que pudo haber llegado a guardar cientos de miles de manuscritos. En sus salas silenciosas trabajaban sabios de muchas tierras. Filósofos, matemáticos, astrónomos y médicos se reunían para estudiar, discutir ideas y escribir nuevos libros. Uno de ellos fue Eratóstenes, quien realizó un cálculo sorprendente. Midiendo las sombras del Sol en dos ciudades diferentes, logró estimar el tamaño de la Tierra con gran precisión. Otro sabio fue Euclides, cuyo libro sobre geometría se convirtió en una de las obras más influyentes de la historia. Durante siglos, la biblioteca fue un lugar donde las ideas viajaban de un pueblo a otro. Un lugar donde las personas buscaban comprender el mundo con paciencia y curiosidad. Con el paso del tiempo, guerras y conflictos dañaron la biblioteca. Poco a poco, aquel gran centro del conocimiento desapareció. Pero su espíritu no se perdió. La idea de conservar los libros, de compartir el conocimiento y de aprender unos de otros siguió viva a lo largo de los siglos. Hoy, cuando recordamos la Biblioteca de Alejandría, recordamos también ese antiguo sueño, el de reunir la sabiduría del mundo para iluminar la mente humana, igual que el faro de la ciudad iluminaba el mar en la oscuridad de la noche. Hace más de 1000 años, en las montañas y valles del Japón antiguo, existió una ciudad que durante siglos fue el corazón espiritual y cultural del país. Esa ciudad se llamaba Kioto. Durante más de 1000 años, Kioto fue la residencia de los emperadores japoneses y el centro donde se reunían sabios, monjes, artistas y poetas. La ciudad estaba rodeada por montañas y atravesada por ríos tranquilos. En sus calles se levantaban templos, jardines y casas de madera iluminadas por faroles de papel. Imaginemos Kioto en una noche tranquila del pasado. El aire fresco,
Las montañas que rodean la ciudad se ven oscuras bajo el cielo lleno de estrellas. En los templos, las campanas suenan suavemente mientras los monjes terminan sus oraciones. En las calles estrechas del barrio antiguo de Gion, los faroles de papel iluminan lentamente los caminos de piedra. El viento mueve las ramas de los cerezos y el silencio de la noche envuelve la ciudad. Kioto fue fundada en el año 794, cuando el emperador Kanmu decidió trasladar la capital del imperio a una nueva ciudad llamada Heian-kyo, que con el tiempo sería conocida como Kioto. Desde allí gobernaron muchos emperadores de Japón durante siglos. La ciudad fue diseñada siguiendo principios de armonía y orden, inspirados en antiguas tradiciones asiáticas. Amplias avenidas, templos sagrados y jardines cuidadosamente diseñados formaban parte de la vida cotidiana. En Kioto también floreció la cultura. Los poetas escribían versos inspirados en la naturaleza. Los pintores representaban montañas, ríos y flores. Y los monjes budistas dedicaban su vida a la meditación y al estudio. Muchos de ellos vivían en templos famosos como Kinkaku-ji, conocido como el Pabellón Dorado, un templo cubierto de hojas de oro que se reflejaba suavemente en el agua de un estanque tranquilo. Otros templos se escondían entre bosques de bambú o en lo alto de colinas silenciosas. Durante el día, Kioto estaba llena de vida. Mercaderes vendían telas, cerámicas y té. Artesanos trabajaban la madera, el papel y la seda. Los jardines eran cuidados con paciencia para mantener el equilibrio entre la naturaleza y el arte. Pero cuando llegaba la noche, la ciudad se volvía serena. Las casas cerraban sus puertas. Los faroles iluminaban suavemente las calles y desde algunos templos se escuchaban campanas que marcaban el paso del tiempo. A lo largo de los siglos, Japón cambió. Los samuráis gobernaron durante largos periodos. Las guerras y los conflictos también alcanzaron algunas regiones del país. Pero Kioto continuó siendo un lugar de cultura, espiritualidad y tradición. Incluso cuando la capital del Japón moderno fue trasladada a Tokio en el siglo XIX, Kioto siguió siendo una ciudad profundamente ligada a la historia y al espíritu del país. Hoy, cuando las personas caminan por sus templos, sus jardines y sus antiguas calles de piedra, todavía pueden sentir algo del silencio y la calma que acompañaron a la ciudad durante más de 1000 años. Porque Kioto no es solo una ciudad antigua, es también un lugar donde el tiempo parece moverse más despacio, donde la naturaleza, los templos y la historia conviven en una armonía tranquila, y donde, incluso en la quietud de la noche, los faroles de papel siguen iluminando suavemente los caminos que recorrieron emperadores, monjes y viajeros del antiguo Japón. Las ciudades del mundo antiguo. Conozcamos Petra. Hace más de 2000 años, en medio de montañas de piedra rojiza y desiertos, existió una ciudad que parecía surgir directamente de la roca. Una ciudad escondida entre cañones estrechos, protegida por la naturaleza y conocida por viajeros de lugares muy lejanos. Esa ciudad se llamaba Petra. Su nombre significa simplemente roca, y no es difícil entender por qué. Gran parte de sus templos, tumbas y edificios fueron tallados directamente en la montaña, como si los propios artesanos hubieran liberado la ciudad que dormía dentro de la piedra. Imaginemos el lugar en una noche tranquila del desierto. El viento sopla suavemente entre las montañas.
Las estrellas cubren el cielo con una claridad que solo existe lejos de las ciudades modernas. Para llegar a Petra, los viajeros debían atravesar un camino muy particular. Un cañón estrecho llamado el Sic, un pasaje natural entre enormes paredes de roca que se elevan más de 100 metros hacia el cielo. Durante siglos, comerciantes y caravanas caminaron lentamente por ese sendero silencioso. Y al final del cañón ocurría algo sorprendente. La roca se abría de repente, y frente a los viajeros aparecía una fachada monumental tallada en piedra rosada. Era el edificio que hoy conocemos como Al-Hasné, el famoso tesoro de Petra. Sus columnas, balcones y esculturas fueron tallados directamente en la montaña hace más de 2000 años, y todavía hoy parecen guardar el misterio de aquella antigua ciudad. Petra fue construida por un antiguo pueblo del desierto llamado nabateos. Los nabateos eran comerciantes muy hábiles y grandes conocedores del desierto. Controlaban rutas comerciales que conectaban Arabia, Egipto, Siria y las ciudades del Mediterráneo. Por esos caminos viajaban largas caravanas de camellos cargadas con bienes muy valiosos: incienso, especias, perfumes, telas finas y piedras preciosas. Petra se convirtió en un punto clave para el descanso de los viajeros y el intercambio de mercancías. Una ciudad donde se encontraban culturas de muchos lugares distintos. Pero los nabateos no solo eran comerciantes, también eran ingenieros extraordinarios. En medio de un territorio seco y difícil, lograron construir algo sorprendente: un sistema muy avanzado para recoger y almacenar agua. Tallaron canales en la roca. Construyeron cisternas ocultas bajo la ciudad. Recolectaban el agua de lluvia que descendía por las montañas. Gracias a ese ingenio, Petra pudo florecer incluso en medio del desierto. Con el paso de los años se levantaron templos, tumbas monumentales y grandes fachadas talladas en la piedra rosada. Durante el día, los mercados se llenaban de comerciantes. Las caravanas llegaban desde tierras lejanas. Se escuchaban diferentes idiomas y el sonido de los camellos atravesando las calles. Pero cuando caía la noche, todo cambiaba. El desierto se volvía silencioso. Las lámparas iluminaban suavemente las fachadas de piedra, y la luna se reflejaba sobre las montañas que rodeaban la ciudad. Con el paso de los siglos, las rutas comerciales comenzaron a cambiar. El comercio se desplazó hacia el mar. Poco a poco, Petra perdió su importancia. Muchos de sus habitantes se marcharon y la ciudad quedó en silencio. Las arenas del desierto y el paso del tiempo la fueron ocultando entre las montañas. Durante siglos, Petra permaneció casi olvidada por el mundo exterior, hasta que en el año 1812, un explorador suizo llamado Johann Ludwig Burckhardt logró llegar hasta sus ruinas. Cuando atravesó el estrecho cañón del Sic y vio aparecer la gran fachada tallada en la roca, comprendió que había encontrado una de las ciudades antiguas más sorprendentes del mundo. Hoy Petra sigue allí, silenciosa entre las montañas del desierto. Un lugar donde la piedra guarda la memoria de antiguas caravanas, de viajeros lejanos y de un pueblo que supo construir una ciudad extraordinaria en medio del silencio del desierto. Hasta aquí las historias de esta noche, historias reales, de distintos lugares del mundo, lejanos o cercanos, que nos recuerdan que incluso en medio de la incertidumbre o las dificultades, el ser humano ha sido capaz de elegir la calma, la compasión y la paz. Gracias por acompañarnos en Sueños de Alejandría. Puedes dejarnos en los comentarios qué historias del mundo te gustaría escuchar, personajes, lugares o momentos históricos que te transmitan paz y que quisieras conocer antes de dormir. Tus sugerencias
pueden inspirar nuevos episodios y acompañar el descanso de muchas otras personas. Si este canal te acompaña esta noche, suscríbete al canal, dale like, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que también necesite un momento de calma. Gracias por ser parte de Sueños de Alejandría. Buenas noches.